Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cata Repostera Saludable, estoy de vuelta en la Ciudad de México otra vez. Estuve de vacaciones un tiempo, pero ya regreso otra vez con los videos y este día les voy a traer un video acerca de un tema que siempre me preguntan, que es acerca de los endulzantes más usados en la repostería sin azúcar. Aquí no vamos a entrar en detalles, que si son saludables, que no son saludables, que si son buenos, que si dan cáncer, que si, mejor dicho, no vamos a entrar en esos detalles, simplemente vamos a informar acerca de estos productos, acerca de cómo se comportan, cuál es mejor para calentar, cuál es mejor para postres fríos, ¿sí? Pero no vamos a entrar en detalles como a venir a decir si son saludables o no saludables o cuál se debe usar y cuál no. Simplemente informamos y allá cada quien el que use el que le guste, el que le convenga y con el que se sienta más cómoda, porque finalmente es con lo que nos sintamos más cómodos. Entonces empezamos. Bueno, el primero y el más común que se usa en este tipo de repostería sin azúcar es el eritritol, ya sea el eritritol solo o una combinación con eritritol. Es de los endulzantes más populares utilizados en la repostería keto y sugar free, ¿sí? Porque aunque es derivado de frutas y fermentos, no tiene ningún impacto glucémico y es cero carbohidratos, entonces por eso se usa mucho en la repostería keto. A mí este endulzante me gusta mucho porque es muy versátil, actúa casi como el azúcar. ¿Por qué? Porque es un agente de carga, es decir, ustedes para poder, por ejemplo, preparar un pastel, la receta les pide, digamos, una taza de azúcar, ¿sí? Este eritritol, como es casi en volumen igual que el azúcar, pues entonces nos va a permitir a que ese agente pues nos dé como cantidad para poder hacer nuestro cremado, ¿sí? Por ejemplo, cuando cremamos, vamos a hacer un pastel y la base es mantequilla o aceite de coco y eritritol o azúcar, entonces precisamente este eritritol nos va a hacer las funciones del azúcar en tamaño de cantidad, entonces tú vas a poder cremar tu pastel, pues vas a poder hacer tu base perfectamente sin sacrificar el resultado final. El resultado final va a ser un pastelito súper esponjoso, va a ser un pastelito grande, va a ser un pastelito consistente, porque este agente, este endulzante nos da una consistencia lo más parecido al azúcar, ¿sí? Nos ayuda a incorporar aire y se van a dar cuenta que el eritritol, cuando pues si no lo conocen, se van a dar cuenta que este endulzante es granulado, es muy parecido al azúcar. Lo único es que si es 70% menos en dulce que el azúcar, entonces ¿qué pasa? Pues que vamos a tener que añadir más. ¿Cuál es la medida perfecta, Cata, para el eritritol versus el azúcar? Si tu receta te dice que es una taza de azúcar, tú vas a añadir una taza y media de eritritol. Si te dice que es una cucharada de azúcar, tú vas a poner una cucharada y media de eritritol. ¿Listo? Este endulzante, en mi experiencia, es mejor usarlo combinado. Ya vamos a ver las combinaciones. Es decir, una mezcla de eritritol con stevia o eritritol con fruta del monje, porque el eritritol solo de por sí, como toca usar una medida y media de eritritol frente al azúcar, pues sí te va a dar un resultado final con un regusto como amargo, como que te pica la garganta, como que te sientes mentolado, como que al tercer bocado ya te sientes como empalagado, como si estuvieras comiendo azúcar. Es una sensación, un regusto que a la gente no le gusta tanto. Entonces, y por ejemplo, mis clientes cuando he hecho pasteles con eritritol solo lo han notado y no les ha gustado mucho el resultado. Entonces, por experiencia, siempre me gusta como mezclarlo. Y ya les voy a contar qué mezclas son las preferidas para mí, en mi experiencia, las que me funcionan. Bueno, les voy a contar entonces la mezcla que a mí más me gusta usar es el eritritol con fruto del monje o eritritol con stevia, que es lo más común que se encuentra en el mercado. Aquí en Ciudad de México se encuentra muchísimo el eritritol con fruta del monje o monk fruit, y en Colombia, por ejemplo, se encuentra mucho el eritritol con la stevia, ¿sí? Los dos son lo mismo porque el eritritol y la stevia
y son igual de dulces, tienen igual carga de dulzor, entonces da lo mismo cuál escojas. Casi siempre las mezclas que hacen las marcas que venden estos endulzantes son 98% eritritol y 2% ya sea stevia o fruta del monje, ¿sí? No importa, ya les dije como cuál componente sea el segundo componente. Si bien su principal componente es el eritritol que ya hablamos, ¿sí? El 2%, ese 2% nomás de stevia o fruta del monje va a permitir que el resultado final, el sabor, nos estabilice mucho mejor, ¿sí? O sea, que sea más rico el sabor, que no nos dé ese regusto amargo, que no nos dé esa sensación de picor en la garganta, ¿sí? Ese no más 2%, ya que recordemos que la stevia y el eritritol, la stevia y el fruto del monje son muy concentrados en dulzor, muy concentrados. Entonces ese poquito, ese 2% va a hacer que toda la mezcla y todo el sabor se estabilice. ¿Estos cómo se usan? Generalmente en la bolsa te dicen cómo usarlos, pero la mayoría de endulzantes que yo he probado demasiados, muchísimos, dicen que sería por cada medida que te den de azúcar, tú haces la mitad con el eritritol y la stevia, solamente si vienen mezclados. Recuerden, solamente si vienen mezclados. Es decir, tu receta te está diciendo una taza de azúcar, entonces tú le pones media taza de stevia con eritritol, o eritritol con stevia o eritritol con fruta del monje, ¿sí? Por una medida sería media medida de nuestro endulzante. No va a alterar el resultado final, igual crema, igual que el azúcar, va a añadir como este elemento de carga que les dije de volumen, no hay ningún problema, no altera. Reemplácenlo con toda confianza porque de verdad los resultados son óptimos y este es el endulzante que yo más uso en toda mi repostería y en mi pastelería. Lo único, y así como atención, como warning, es que definitivamente no recomiendo usar el eritritol, ni el eritritol puro ni el eritritol combinado en recetas que tengan que calentarse e irse a la nevera, porque se va a recristalizar y eso que va a quedar duro como piedra. Por ejemplo, un dulce de leche keto, entonces calentarse la crema para batir o la crema de leche, la tienes que calentar junto con el eritritol o el eritritol combinado con stevia o monk fruit, ¿cierto? Entonces tú lo calientas, haces todo el proceso, bla, bla, bla. Te quedó delicioso, espectacular, divino, la textura perfecta de tu dulce de leche. Cuando lo llevas a la nevera, a las 3 horas o al otro día que te lo quieras comer, vas a meter la cuchara y te vas a encontrar con una piedra literal, porque el eritritol al calentarlo y luego al enfriarlo se va a volver a recristalizar, es decir, va a volver a coger su forma original, el cual es granulado, entonces te va a quedar una piedra la mezcla. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Volverlo a calentar al baño María o en el microondas de a golpe de 10 segundos y ¿quién quiere hacer eso cuando uno se quiere comer su dulce de leche ya, o si quiere comerse, no sé, un mousse o un flan, o sí, no, la verdad no lo recomiendo para preparaciones que vayan a la nevera. El eritritol no para recetas que tengan que ir al refrigerador, y menos si se tienen que calentar antes. Bueno, y finalmente también está, pues, como les dije, la stevia y el fruto del monje también son súper populares en la repostería sin azúcar, y más que todo en la repostería keto, en la repostería low carb, mejor dicho, porque su índice glucémico es 0, también tiene 0 carbohidratos y son endulzantes de alta intensidad. ¿Esto qué quiere decir? Que son muy requete contra mega dulces y concentrados. Entonces se tienen que poner en poquitas cantidades. Entonces, ¿qué pasa? Que como se tienen que usar en muy baja cantidad, no lo recomiendo, por ejemplo, para hacer un pastel. Porque entonces si tenemos que usar un poquitico nomás, entonces, ¿cómo vas por ejemplo, a cremar tu mantequilla? Si vas a hacer un pastel con mantequilla o con aceite de coco, no va a alcanzar a agarrar. ¿Y qué pasa? Que cuando lo metas al horno, prácticamente va a ser solo huevo y harina. Y pues la grasita que le hayas puesto, como la mantequilla o el aceite de coco. Pero va a ser prácticamente eso, no va a tener, es decir, el agente de carga, que es
el eritritol, y que en la repostería normal, en la repostería común regular con azúcar, el azúcar es lo que nos da estabilidad junto con el gluten, a un pastel, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú lo saques, el pastel delicioso y estás así ya ansiosa de comerte tu pastel, lo vas a partir la rebanada y se te va totalmente a deshacer, a desmoronar, mejor dicho, lo vas a tener que comer las moronas así, cuchareadas, porque no te va a quedar un pastel consistente. Esto sí lo recomiendo, por ejemplo, para ese tipo de preparaciones que deben ir en la nevera, ¿sí? Por ejemplo, el dulce de leche, por ejemplo, las gelatinas, por ejemplo, los mousse, todo lo que no se tenga que calentar y ir a la nevera funciona perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces de la lulosa. La lulosa es un endulzante, digamos que relativamente nuevo dentro de estos endulzantes de índice glucémico cero. Según los estudios clínicos que han hecho, no afecta el índice glucémico, no da pico de insulina, no eleva el azúcar en la sangre, así que es seguro para usarlo en dietas keto o para diabéticos. Alulosa carameliza muy bien, pero no se recristaliza, así que para hornear yo no lo recomiendo, ya lo he hecho, no me ha salido bien. La alulosa no da buena estabilidad ni esponjosidad a nuestras preparaciones, sobre todo porque la alulosa en su mayoría, y nunca lo he visto en realidad como granulado, siempre lo he visto en polvo. Entonces en polvo para hacer para hornear, para hacer pasteles, magdalenas, para hacer galletas, para hacer mantecadas, mejor dicho, todo lo que tenga que hornear no es apto para, la alulosa no es apta para esta función. Es más bien apta porque además no da crocancia, ¿sí? Entonces es más bien apta también para cosas que vayan al frío. Por ejemplo, para unos helados es maravillosa la alulosa, porque si tú haces los helados, por ejemplo, con alulosa y los metes al freezer, en cuestión de 5 o 10 minutos ya tu helado va a estar la textura así súper suave de helado como nos gusta. Entonces, por ejemplo, la alulosa sí la recomiendo para los helados. Para un flan, para hacer el caramelo del flan queda espectacular, porque como sí se carameliza, entonces tiene como ese colorcito, nos da ese colorcito así de flan, así el color del caramelo, y queda muy rico y queda muy parecido. Este endulzante no tiene regusto amargo, no tiene como segundos gustos allá por allá raros en la garganta, que uno diga, ay no, esto no es azúcar, esto como que esto sabe feo. No, la alulosa de verdad es muy agradecida, es muy buena para trabajarla en preparaciones frías que no requieren crocancia ni horneo. Y la forma de usarlo, ¿cómo es? Entonces también va a ser igual que el eritritol con el monk fruit, que es por cada medida de azúcar que te digan, tú vas a usar media medida. Entonces, por ejemplo, una taza de azúcar, tú vas a usar media taza de alulosa. Bueno, y por último vamos con la Splenda. Aquí vuelvo y digo la cuña comercial, no estamos diciendo aquí cuál es más saludable, cuál es menos saludable, cuál es mejor, cuál es menor, no, o sea, estamos simplemente informando, porque es que ustedes no se imaginan cuando yo hago una receta con Splenda, mejor dicho, algunos comentarios que no, que eso es natural, que no, que eso es igual que el azúcar, que no, que mejor dicho, veneno. Aquí yo personalmente, yo llevo un estilo de vida low carb y no satanizo ningún ingrediente, porque en realidad la repostería que hacemos, pues no es que yo esté comiendo Splenda todos los días, o si me hago un pastel con Splenda no quiere decir que yo todos los días vaya a comer ese pastel, ¿sí? Es decir, es extemporáneamente que uno se come algo con Splenda. Entonces, pues en realidad yo no le veo nada de malo, yo no lo satanizo y en ocasiones lo uso. Entonces la Splenda es la sucralosa. La sucralosa es un endulzante no calórico de bajo índice glucémico si se consume en las cantidades recomendadas. ¿Cuáles son las cantidades recomendadas? Son 15 miligramos de sucralosa por kilo de peso de la persona. Hagan la matemática.
¿sí? Pero, por ejemplo, para resumirles, si usted se come una rebanada de pastel hecha con Splenda, un día no se preocupe, no es que le vaya a afectar, no le va a dañar su dieta, no, si usted es diabético no le va a afectar pues el índice glucémico, le va a subir el azúcar de sangre, no, o sea, es peligroso si se consume en cantidades industriales. Si usted se come el pastel entero, pues claro que sí le va a afectar, ¿sí? Lo que pasa es que a la gente no le gusta tampoco mucho porque la sucralosa no viene de como de fuente natural de sucralosa, se hace en un laboratorio, ¿sí? Entonces por eso la gente como que le tiene tanto miedo, incluso dice que es cáncer, que toda la cosa, pero en realidad no hay ningún estudio certificado confirmado que diga que sí da cáncer. No es un endulzante que yo uso a diario, no es un endulzante que yo tengo en mi despensa para endulzar mi café, para endulzar mi limonada, no lo uso casi, la verdad, pero pues si lo consumes y te haces un pastel con Splenda, pues no hay ningún problema. Ahora, hay Splenda en los sobrecitos chiquiticos que uno ve en las cafeterías o en el supermercado, y hay otra Splenda que es especial para repostería, que es la que uso yo. Hay una que se llama Splenda Repostería, Splenda para repostería, que se maneja 1:1 con el azúcar. Entonces por cada taza de azúcar que te diga tu receta regular, tú le vas a poner una taza de esta Splenda para repostería. ¿Por qué la otra Splenda de sobrecitos no? Pues porque esa de sobrecitos, como es tan fuerte, es tan potente, entonces pues ¿qué va a hacer? Que tampoco vas a poder darle ese agente de carga, ese volumen que da el azúcar. Cambio con este Splenda de repostería sí lo vas a poder hacer. Y este Splenda sí se puede usar para cualquier tipo de preparación, ya sea para hornear o ya sea para hacer, para endulzar gelatinas, para endulzar yogures, para hacer helados, para lo que tú quieras, se puede usar esta Splenda. La verdad es muy versátil, y pues personalmente tengo clientes que prefieren la Splenda frente al eritritol, el fruto del monje y todo eso, porque es más fiel el sabor al azúcar. Cuando tú consumes algo con esta Splenda para repostería, es muy parecido, el producto final es muy parecido al azúcar, sabe mucho más azúcar. Entonces por eso tengo, por ejemplo, clientes diabéticos que les gusta más que les haga sus pasteles con Splenda a que se los haga con eritritol y por ejemplo stevia o fruta del monje. Bueno, y esto fue como un repaso rápido acerca de los endulzantes más comunes usados en la repostería sin azúcar. Recuerden que cada uno ya usa el endulzante que quiera, con el que se sienta más cómodo, con el que no le caiga pesado, con el que se sienta más tranquilo, que vaya más con su estilo de vida. Pero como les dije, de verdad, o sea, traten de no satanizar tanto las cosas, porque uno no se come este tipo de pasteles, este tipo de cosas todos los días. Entonces no se preocupen, también disfruten el momento, coman lo que ustedes quieran. Si no son diabéticos y por ejemplo se quieren ir a comer un cheesecake al Cheesecake Factory lleno de azúcar, cómaselo con toda la tranquilidad. Uno solo no le va a hacer daño, pues no te va a arruinar tu dieta, no. Y lo he podido también comprobar en mi estilo de vida low carb. Entonces, de verdad, espero que les haya servido este video, fue más informativo. Estos son los endulzantes que yo he usado, he experimentado y me ha ido súper bien con todos. Y pues ahí les dejo los tips. Escríbanme acá qué videos quieren que les haga acerca de los básicos de repostería saludable y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!